Volvemos con la repregunta. Estamos ahora con Pablo Semán. Pablo es antropólogo, sociólogo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de San Martín. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Camila. Y lo trajimos a Pablo para hablar un poco de la relación entre religión y política y para hablar específicamente de los grupos evangélicos, ¿no? Y algo que se suele hablar mucho sobre el rol de los evangélicos en política, pero se hace menos hincapié en la religiosidad. Entonces, lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿qué son los evangélicos y en qué creen? Mira, hay como 4 oleadas de grupos evangélicos que llegaron a la Argentina. Primero los protestantes históricos, después unos que son conocidos como fundamentalistas por un apego a la doctrina bíblica en cuanto a la historia y a la historia natural y a la evolución. Y después llegan unos grupos que son los pentecostales, que en realidad son los más dinámicos demográficamente y los que han hecho crecer a los grupos, al conjunto de los grupos evangélicos de las sociedades argentinas y latinoamericanas. Y su creencia básica, digo, para hacerlo lo más comunicable posible, es la del bautismo en el Espíritu Santo y la de que todo cristiano tiene en algún momento de su vida, más allá de si ha sido bautizado de niño o no, si le ha sido presentado Jesucristo a ese niño o no, lo importante es que en algún momento de su vida esa persona tiene una conversión particular y personal donde siente la presencia del Espíritu Santo y puede dar testimonio de eso. En principio no es un elemento doctrinario ajeno al catolicismo, digamos, los hechos de Pentecostés, que son el modelo de la presencia del Espíritu Santo, están en la Biblia y valen para todos, y diría, no hay una gran diferencia. Lo que pasa es que los pentecostales hacen un énfasis especial en eso, y ese es el motivo, yo diría, que permite que la fe pentecostal, que es la más fuerte demográficamente dentro de los evangélicos, crezca más, porque es un elemento que conecta con la sensibilidad católica y con la sensibilidad religiosa popular más amplia. Entonces, eso en lo que creen los evangélicos también está presente, como, al menos como expectativa y como posibilidad, en buena parte de la población de las sociedades latinoamericanas. Ese elemento de la religiosidad es como un embrague, como un cambio de vía entre el catolicismo y la fe evangélica, pero que está en intersección entre una y otra. No es que eso en lo que creen los evangélicos, los católicos y los cristianos no tienen ni noticias, sino que los evangélicos enfatizan eso y le dan un respaldo muy fuerte a eso que ya viene de antes en el cristianismo en general. ¿Y cuál es vos estabas hablando justamente de los pentecostales, cuál es el origen de este grupo, ¿no? Justamente es un grupo que, digamos, surge en el seno de una experiencia que se va acumulando a lo largo de décadas y de siglos en el mundo protestante, porque el mundo protestante en origen, en 1500, digamos, preconizaba, llamaba a una especie de... miren, nosotros de la salvación y del contacto con Dios no sabemos nada. O sea, esperemos lo mejor, pero no tenemos noticias de la salvación. Y desde ese primer momento, al interior de los grupos evangélicos, hay una vivencia de mucha desesperación. Bueno, pero ¿qué va a ser de nosotros? Si no, la angustia de Lutero, ¿no? Claro. De que lo lleva... Bueno, contra esa angustia aparecen diversas formaciones religiosas dentro del protestantismo, como el metodismo en Inglaterra en el 1700, como los movimientos de santidad en Estados Unidos en el 1800, y en esa dirección aparecen los pentecostales que dicen, bueno, nosotros sí tenemos noticias de la gracia, sí tenemos bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, es una contratendencia en el seno del protestantismo. Mientras el protestantismo tiende a vaciar y a desencantar el mundo, el pentecostalismo tiende a reencantar el mundo, y en eso está el punto de intersección con el catolicismo clásico, que también tenía la idea de un mundo encantado. Lo que desencanta al catolicismo son las distintas doctrinas católicas desde del siglo XX, sean de derecha o de izquierda. El integrismo católico es tan desencantado como la teología de la liberación. Clarísimo. A veces usa la palabra evangelistas. Sí. ¿Está mal usar la palabra evangelistas? Está muy mal. ¿Por qué? Y aparte es genial porque la usa mucha gente que odia a los evangélicos y no se dan la oportunidad
de conocer aquello que dicen odiar. O sea, los evangélicos no usan la palabra evangelistas. A veces muy por extensión y por retroalimentación con un ambiente que les resulta hostil. Pero evangelista es una función y está definido en la Biblia, y es un ministerio. Preconizar el evangelio, llamar a la buena nueva, lo hacen todos los cristianos o deberían hacerlo según la Biblia. Evangélico es otra cosa, es una fe apoyada en los evangelios en vez de en los apóstoles, apoyada en el libro más que en la vida y obra de los apóstoles. Y esa es la ruptura entre católicos apostólicos romanos Claro. y cristianos evangélicos. Perfecto. ¿Hay crecimiento de los grupos evangélicos en América Latina? Dinamizado por los pentecostales, sí, desde inicios del siglo XX en adelante, y es una transformación en términos demográficos enorme. O sea, en Centroamérica los evangélicos están siempre arriba del 30%, en algunas sociedades ya son el 50%, en algunos un poquito más, o sea que en Centroamérica hay 2 religiones mayoritarias o 2 minorías considerables. En el norte de América del Sur están en el 30% y a veces un poquito más arriba, pensando también en Brasil. Y en Argentina y en Chile empiezan a estar arriba del 15%, arriba del 20%, en una trayectoria que parece seguir los pasos de lo que venía pasando en los otros países. Claro, ¿no? como que se va expandiendo. Claro, se va expandiendo de norte a sur. En Chile, en realidad, el pentecostalismo, una parte de los pentecostales y los evangélicos son autóctonos, Sí. y desde hace muchísimo tiempo son más del 15%. Pero bueno, lo que sí es que hay una transformación enorme en los números de la religiosidad en América Latina, y una de esas transformaciones enormes es el crecimiento fuerte de los evangélicos. En Argentina, según la última encuesta que se hizo en CONICET, crecieron 10 puntos, o casi 10 puntos, perdón, unos 15, 8, 7 puntos en 10 años, ¿no? Entonces un crecimiento fuerte, importante y acelerado, y en el resto de América Latina ha habido secuencias parecidas. No siempre tiene las mismas consecuencias políticas, anticipándome un poco a lo que vos ya me vas a preguntar. Antes de eso, te quiero preguntar cuáles son los factores que explican este crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son las causas? O sea, hablamos de ausencia del Estado, de crisis de otras religiones. ¿Cómo explicar? Mira, las cuestiones sociales o socioeconómicas son relativas porque los pentecostales y evangélicos han crecido en sociedades con crisis económica, sin crisis económica, con crecimiento, sin crecimiento. Yo diría, la vida democrática favorece el crecimiento de los evangélicos, Sí. es una cosa. Y la segunda, que me parece lo más importante, es la combinación entre 2 características propias de los pentecostales, que es, desde el punto de vista de su ideología, conectan más fácilmente con la religiosidad popular que cualquier otro grupo protestante y que el catolicismo. Y desde el punto de vista de la organización, los evangélicos no tienen una organización centralizada, no tienen que ponerse de acuerdo para hacer lo que hacen. Cada evangélico se autoriza a sí mismo a predicar el evangelio, y lo hace en función de su experiencia como creyente y lo que va entendiendo de esa fe y lo que dialoga con sus vecinos. El crecimiento de los evangélicos es a partir, sobre todo, de pequeñas iglesias. La mayor parte de la gente que observa y analiza o cree que analiza algo, cree que los pentecostales crecen por la televisión porque lo último que ven, la última pantalla que ven en el día es algo en la televisión. Bueno, pero eso no explica más que el 10 o el 5% del total del crecimiento evangélico. Los evangélicos crecen boca a boca, en pequeñas iglesias donde no hay más de 30 personas. Bueno, el trabajo territorial en un sería. trabajo de capilaridad territorial que no es que alguien mandó a organizarlo. Alguien va a una iglesia, se convierte, tiene la experiencia del renacimiento en Cristo, y lo primero que quiere hacer es compartirla. Y aparte es una persona que, digamos, está autorizada institucionalmente para hacer eso, y entonces pasó de ser un creyente católico que cuando leía en la liturgia todo el mundo se le reía, a ser alguien que se autoriza a sí mismo a enunciar la palabra de Dios
y es un vecino reconocido porque además es pastor / pastora. O sea que la cuestión del sacerdocio de todos los creyentes es un poco lo que podría... Claro, que esa es una cuestión que, digamos, que le facilita la logística, ¿no? Porque, digamos, si uno va a un barrio de las conurbanizaciones de toda la Argentina, porque no solamente el conurbano bonaerense, es obvio que el primer agente religioso presente ahí es un evangélico que está en el barrio. Después llegan desde afuera las otras religiones, incluido el catolicismo. Claro. Y esto hace que también haya pastoras mujeres, ¿no? Bueno, el sacerdocio universal y la apropiación que hicieron los sujetos del mundo popular de la fe evangélica le impuso a la fe evangélica la posibilidad del pastorado femenino. En las altas teologías luteranas o hay una reflexión feminista que dijo, bueno, las mujeres pueden ser sacerdotas, sacerdotisas. Sí. Pero en el mundo popular, donde lo que hay es fe evangélica pentecostal, bueno, hubo mujeres que decían, no sé si se puede o no se puede, pero lo hacemos igual, y finalmente se terminó pudiendo hacer, Claro. y si alguien va y dice no se puede hacer, igual lo hacen, así que se hace. Ahora sí te quiero llevar a la pregunta que estabas esperando, que es ¿qué impacto político tiene el crecimiento evangélico en América Latina y en Argentina en particular, Mirá, ¿no? yo creo que no depende solo de los evangélicos, sino de lo que hacen los grupos políticos en diálogo con los grupos evangélicos. En principio, por esa forma de crecimiento tan descentralizada y dispersa y insertas en distintas tramas sociales y territoriales, a los evangélicos lo que los unifica es, por ejemplo, que venga alguien y diga voy a cerrar las iglesias evangélicas, le voy a poner impuestos más altos que a las otras, son los agentes del demonio y hay que echarlos de la tierra. Bueno, si alguien dice todo eso, se los va a poner en contra a todos los evangélicos juntos. La segunda cosa que parecería, pero yo tengo bastantes dudas y alguna evidencia, es que, digamos, ciertas transformaciones en la legislación sobre género, sexualidad, salud reproductiva, podrían unificar a los evangélicos en contra. Bueno, no necesariamente, ¿no? En Brasil, en la época de la elección de Bolsonaro, eso ocurrió muy en concomitancia, diría yo, muy en concomitancia, y esto no se subraya lo suficiente, con el hecho de que para la población, por las razones que fuera, Lula era identificado como corrupto. Entonces mucha gente votó a Bolsonaro contra la corrupción, no contra el aborto y las iniciativas que tuviera el PT en ese sentido. En Argentina hubo evangélicos que pensaron, bueno, esto nos va a unificar y nos tenemos que unificar detrás de esta consigna. Y apoyaron listas que tenían en el centro votar contra cualquier política que promoviese la legalización o la despenalización del aborto. ¿Cuántos votos sacaron? 2%. Sí, claro. Entonces, quiere decir, si en Argentina hay un 15% de evangélicos, quiere decir que no los votaron ni los propios y que los evangélicos no actuaron unificadamente, los votantes evangélicos, porque no sintieron que esa era la principal prioridad. Algunos votaron a Macri porque por las mismas razones que muchos otros no evangélicos votaron a Macri, y otros votaron a Alberto Fernández por las mismas razones que mucha gente votó a Alberto Fernández. Entonces vos dirías que no hay voto confesional. Hoy en Argentina no hay voto confesional. El voto de los evangélicos es una dialéctica entre partidos y sujetos evangélicos que se arma en cada circunstancia histórica. Por ejemplo, el PT sí consiguió el voto evangélico durante el periodo 2002, sí. 2015, hasta 2015, en la última elección de Dilma, 2014, fuertes grupos evangélicos y las élites evangélicas pentecostales apoyaron las fórmulas del PT. Hay que ver si eso también tuvo correlato en las bases, ¿no? Sí. Que también es otra cosa. Una cosa es que dicen los dirigentes evangélicos, otra cosa es que dicen los dirigentes evangélicos que se meten en política, y otra cosa es que hacen los votantes. En Argentina, por ahora, no está comprobado que voten unificadamente por motivos que les den ni sus dirigentes políticos ni sus dirigentes religiosos. Más bien lo que pasó es que ante la tentativa de usar la Biblia como fundamento de una posición político-partidaria, algunas asociaciones evangélicas bastante fuertes dijeron no, la Biblia no es para hacer política, no es para para orientar el voto partidario en cada elección. Los sectores progresistas suelen culpar a los evangélicos del avance de la derechización en América Latina.
¿Qué opinas de esto? ¿Cuánto de esto dirías que es real? Bueno, en primer lugar yo trataría de definir la cuestión de la derechización, A ¿no? ver. La derechización para mí está definida por una progresiva indolencia hacia la situación de los pobres, que son mayorías, y hacia la situación de grupos que, digamos, luchan y conquistan derechos en el plano de la sexualidad, en el plano de la lucha contra la discriminación étnica. Y yo diría, ha habido progresos, o hubo situaciones, hubo movilizaciones, más allá de progresos, en torno a la igualdad social, étnica, sexual, y eso motivó la reacción de distintos grupos sociales que interpelaron a distintos grupos religiosos, no solo a los evangélicos, para hacer más legítima esa reacción. Entonces, yo diría, no es la causa, pero a veces los evangélicos son el vehículo de esa reacción. Tampoco lo son siempre. Bien. ¿No? Ahora, el problema que tienen el progresismo, que igual es una minoría, digamos, que está muy presente en los medios de comunicación, en el mundo universitario, es que tiene una relación muy conflictiva con la religión. Entonces, el progresismo, por un lado, todo lo que huele a religión está mal, pero después hace otra cosa, que es que se permite legislar, entre comillas, sobre religión y decir cuál religión es la buena. Entonces uno llega al colmo de escuchar progresistas, ¿sabes? Te digo que dicen, no, estos pastores son buenos, los otros son malos, estos obispos, bueno, pues callate la boca, no hables de todo, ¿no? Habría que decirle a los progresistas que dicen eso. Desde el lado de los evangélicos se nota esta, o sea, hay cierta animadversión frente a este tipo de declaraciones. Mira, a ver, yo diría una cosa. Los evangélicos son una de las comunidades pertenecientes a la sociedad argentina que ha sido más hostilizada por el periodismo y los intelectuales. O sea, cualquiera que no tiene nada que hacer en una redacción dice, hagamos una nota sobre evangélicos, y los ponen, y son un muñequito de torta, un estafador, y cualquier intelectual o analista o sociólogo o investigador tiene la vía fácil de decir, bueno, hablemos mal de los evangélicos. Y eso es porque está habilitado socialmente. Yo diría que los evangélicos frente a eso han respondido desde una conciencia de ser minoría y desde una voluntad de integración. Yo bastante pacíficamente. Si a mí personalmente me hubieran tratado tan mal como los medios y la academia muchas veces, no siempre, trató a los evangélicos, me autorizaría a estar mucho más irritado. Entonces yo creo que ellos han actuado con voluntad de diálogo. O sea, yo cuestionaría 1000 cosas de los evangélicos. Sí, cuestiono también sus posiciones frente a la sexualidad y a los derechos reproductivos, y cuestiono sus posiciones frente al feminismo y frente a todos los movimientos que tienen que ver con el cuestionamiento de la heteronormatividad. Yo no me puedo poner de acuerdo con los evangélicos en eso. Pero también entiendo que es complicado que esté tan habilitado a hablar mal de un grupo. No, clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer tenerte acá hablando sobre un tema del que se habla mucho, pero capaz conoce poco, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por las preguntas. Bueno, vamos ahora a una comunicación telefónica que tenemos con Franco